Chicos, volvimos. Tuvimos una pequeña interrupción por aquí en el internet, pero ya regresamos. Esa es la mejor parte, que ya regresamos. Y bueno, vamos a continuar con este tema. Vamos a retomar poquito algo porque no quiero que se quede pausado y cortado en dos videos. Estamos hablando, el tema del día de hoy es el conocimiento de mi propio valor. Y estamos hablando justamente acerca de que una de las cosas por las que a veces nos desvalorizamos o nosotros mismos no nos damos el respeto o el valor que necesitamos o merecemos es porque traemos algunas cosas de falta de perdón. Estábamos hablando justamente de que se nos hace a veces sencillo perdonar a otras personas, que es un tema difícil hablar del perdón porque obviamente estamos hablando de que hay situaciones en las que una persona puede vivir sucesos muy fuertes y que a veces es muy difícil soltar y perdonar a la persona que nos dañó, pero justamente estábamos hablando de que es necesario porque la falta de perdón puede traer a nuestras vidas muchas cosas, desde a veces enfermedades, desde el que las cosas no nos vayan bien, el estar cargando obviamente esos sentimientos negativos son energías que nuestro cuerpo posee y que al final resultan en algo también negativo. Entonces estamos hablando de la necesidad de perdonar, pero también estábamos diciendo que a veces es más sencillo perdonar a otras personas que perdonarnos a nosotros mismos, que al paso del tiempo bien podemos reconocer que sí, otras personas nos dañaron y también de alguna manera soltar ese perdón porque ya no queremos estar cargando todo lo que traíamos cargando, pero cuando hablamos de nosotros mismos somos mucho más rígidos, más fuertes, con nosotros nos tratamos de una manera diferente, más fuerte y de pronto no nos queremos perdonar, no aceptamos que también nos podemos equivocar, no aceptamos que a lo mejor cometimos equivocaciones que fueron errores y de pronto nos seguimos castigando por muchísimo tiempo. A veces pueden pasar años y si tú te acuerdas puede haber situaciones en tu vida de hace muchos años, algo que hiciste que no te agradó, que tú dijiste esto realmente fue un gran error, no debía haberlo hecho y traemos esas situaciones cargando todavía al presente y no logramos perdonarnos. Entonces estábamos hablando de que un punto principal para hablar de este tema del conocimiento de mi propio valor tiene que ver con el reconocer y darme cuenta si aún tengo cosas por las que me estoy culpando, cosas que estoy cargando, sentimientos no positivos y no favorables hacia mí y el poder soltar, el poder perdonar, no justificar. ¿Sí? No justificar para decir, ay, hice algo malo, no, pues no era tan malo, y justificar el qué, por qué lo hice, no justificar, es bueno reconocer que hicimos algo que a lo mejor no fue tan favorable, que a lo mejor no fue lo mejor, no fue nuestra mejor decisión, pero aún así debemos perdonar, porque esto ya pasó y debemos también de alguna manera dejar el pasado atrás para poder avanzar. No podemos cargar o no deberíamos cargar toda la vida o muchísimos años con algo del pasado. Entonces, el primer paso es que aprendamos a perdonar. Y aquí hay una afirmación es algo que nosotros podemos repetir, que de alguna manera nuestro subconsciente lo escucha y conforme lo escucha puede cambiar de parecer, puede cambiar los pensamientos que tenemos, ¿sí? Porque una cosa es lo que hacemos consciente y otra cosa es lo que hacemos inconsciente. Entonces, nuestro subconsciente tiene cosas que a veces nosotros ni sabemos que están allí, pero están allí. Y una de las cosas con las que podemos cambiar esta parte de nuestro subconsciente del no perdonarnos es con una afirmación. Y es una afirmación muy sencilla. Se trata de decirnos simple y sencillamente, te perdono por no ser como yo quería que fueras. Te perdono y te dejo en libertad. Eso es algo que nos decimos a nosotros mismos, a la parte interna de nosotros, a esa parte que a veces culpamos porque nos llevó a hacer algo negativo, malo o algo que nosotros no queríamos, entre comillas, porque obviamente si lo hicimos sí queríamos. A lo mejor no éramos tan conscientes del daño que íbamos a causar a otros o a nosotros, pero sí de alguna manera estábamos en una conciencia inconsciente, sí, aunque se escuche raro, y lo hicimos. Entonces aquí la cuestión es hablarnos a nosotros mismos. Imagina que tienes un niño pequeño dentro de ti, imagínalo de esa manera, háblale a esa parte interior de ti, a esa parte buena si tú la quieres ver, aunque en realidad todo en ti es bueno, aunque a veces hacemos acciones que no parecen tan buenas, pero dentro de nosotras la esencia de nosotros es esa, es bondad. Entonces podemos hablarnos y decir de esta manera, te perdono por no ser como yo quería que fueras, te perdono y te dejo en libertad.
¿Por qué el no ser como yo quería que fueras? Porque obviamente si estamos cargando una cuestión de culpabilidad, si estamos cargando resentimiento hacia nosotros, si estamos cargando con esa falta de perdón, es porque creemos, consciente o inconscientemente, que nosotros debimos haber sido diferentes. Y esta persona que estoy viendo y que cometió ciertos errores en su pasado, no es la persona que yo quiero y no es lo que yo quería que fuera. Hizo cosas que no me agradan, que yo no quería que fueran así, pero las hizo. Entonces, esa es una manera de empezar a soltar y de empezar a perdonarnos a nosotros mismos. Y cuando comenzamos a trabajar con esta parte del perdón hacia nosotros mismos, las cosas empiezan a fluir mejor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ya una parte de perdón, también comenzamos ahora con la segunda parte, que es aceptación. Aceptación hacia lo que nosotros somos, hacia nuestra persona, hacia cada rasgo que tenemos, tanto físicamente, pero también intelectual y emocionalmente. Ahora es la parte donde empezamos a valorarnos, donde empezamos a aceptar lo que tenemos y no estar viendo lo que otras personas tienen y desear lo que otros tienen, porque eso nos pone a nosotros como algo muy chiquito. El ver a otras personas con deseo ser como ella, pero no desde un punto de aspiración e inspiración, sino como con un punto de no me gusta cómo soy porque me estoy criticando, no me gusta cómo soy porque siento que yo no valgo nada, porque siento que soy pequeño, porque siento que a mí no me dotaron con tantas cualidades. Desde ese punto no. Sí hay una gran diferencia entre observar a alguien y querer ser como esa persona, pero porque nos inspira y porque nos valoramos a nosotros mismos y creemos que tenemos potencial para alcanzar algo como la otra persona o ser como la otra persona, pero eso es diferente. Ahí creemos realmente en lo que somos, nos valorizamos y decimos, pero puedo llegar a más. Pero es totalmente diferente cuando veo a otra persona y digo, ay, si yo fuera como esa persona, pero porque yo me desvalorizo, porque yo creo que soy muy poca cosa, porque creo que no tengo las suficientes cualidades, porque me veo y digo, es que no tengo nada. O sea, a mí no me dotaron. ¿Han escuchado la frase de que es muy común aquí, que dice que algunas personas nacen con la estrella, pero algunas personas nacen estrelladas? O sea, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con no darse el valor, mucho que ver con sentir que como persona simple y sencillamente te faltó, que el universo no te dio los materiales suficientes y que por eso tú no puedes ser como otra persona. Y justamente lo que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con aprender a valorizarnos. Entonces el primer punto ya lo vimos, que tiene que ver también con la cuestión de perdonar aquellas cosas que estamos cargando. Y ahora vamos al punto de aceptarnos tal y como somos, de comprender que somos seres únicos, que no hay otra persona como nosotros, literalmente no hay una persona como tú. Puede haber muchas personas, hombres, mujeres en cuestión de género, solamente, pero aquí la cuestión es que todos, absolutamente todos, si tú los separas, somos diferentes. Todos poseemos características que nos hacen especiales, ¿sí? Lo que tú sabes hacer, lo que tú conoces, estoy segura que yo no lo hago de la misma manera. Lo que yo sé hacer y conozco, estoy segura que tú no lo haces de la misma manera, porque a ti te dotaron con cualidades diferentes, que muchas las podemos aprender, totalmente de acuerdo, pero aún así hay una chispa y hay una esencia en ti que es única, que nadie más tiene y que no te la podrían copiar porque es irrepetible, porque es ahora sí que viene desde arriba, es la cualidad única que Dios te dio a ti y que te hace un ser especial y diferente a todos los demás, así como tus huellas, que son únicas, literalmente son únicas entre millones de personas. Entonces es lo mismo con las cualidades y con la esencia que tú tienes. Ahora, esta cuestión de aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos, también va muy pegada del amarnos. Y sí, yo sé que esto es un tema que, la verdad, para muchas personas suena ridículo. La parte de amarse a uno mismo suena ridículo porque lo confundimos con la cuestión narcisista, con la cuestión de yo me amo, me paro frente al espejo y digo, ay, qué bien me veo, qué guapo estoy, no hay nadie como yo. Eso no tiene que ver con una cuestión de amor propio. Sí tiene mucho que ver con la parte narcisista, ¿no? Y a veces nos caen mal las personas así. Entonces, por eso, muchas personas cuando hablamos de amor propio se alejan de eso porque, obvio, no quieren caerle mal a los demás, no quieren que los llamen narcisistas y no quieren sentir que las otras personas no los aceptan. Pero aquí una cuestión no se trata de que los demás te acepten. Lo que estamos hablando hoy se trata de que tú te aceptes.
Es la cuestión del amor propio, es la cuestión de darme cuenta que, como lo dije hace un momento, soy una persona individual y única, soy una persona que tiene todo tal cual está así, como Dios te creó por fuera y por dentro, porque eran las cualidades necesarias, lo que tú necesitabas para estar en esta vida y para trabajar de acuerdo a la razón por la que te crearon y viniste aquí, ¿ok? Entonces, no eres parecido ni siquiera un poquito a nadie más, aunque físicamente puedas parecerte en rasgos a otra persona, en tu esencia eres una persona completamente única, especial y diferente. Y ahí es donde está la parte entonces de, como ahora me acepto tal como soy, me voy a amar tal como soy. Y justamente para eso es que les pedí la parte de su espejito, porque vamos a hacer algo que viene en el libro que les he estado hablando la otra semana también, que es el de Usted puede sanar su vida. Y es un ejercicio que la verdad pocas personas pueden hacer, precisamente porque traemos ese concepto de que no nos valoramos y no nos amamos, y de que normalmente nuestros padres no nos valoraban como si fuéramos algo muy especial. No nos decían mucho que nos amaban. Son pocos papás los que hacen eso con sus hijos, la verdad. El decirles que los aman, que los quieren y que no sientan que el demostrar afecto es una cuestión de debilidad o que van a hacer a sus hijos débiles si les muestran afecto. Entonces, como no estamos acostumbrados a eso, pues es muy normal que nosotros también nos tratemos mal y no nos amemos, que repitamos esos patrones. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es precisamente darnos el valor que nosotros merecemos, que tú te mereces, por lo que ya dijimos, y se trata de aprender a amarnos a nosotros mismos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nos amamos a nosotros mismos, vamos a crear un ambiente de seguridad, de confianza, tanto para nosotros como para otros, un ambiente de mérito, de aceptación hacia nosotros mismos y también hacia las otras personas, porque aprendemos lo que valemos nosotros y de esa manera también sabemos darle valor a los demás, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Te pido por favor que si tienes un cuaderno a la mano, una hoja, la tomes y que escribas en la parte de arriba de tu hoja, en algún renglón, la palabra debería. Escribe la palabra debería, 2 puntos. Y posteriormente, tómate 6 espacios, 6 renglones, si tienes renglones, y si no, de todas maneras, toma 6 espacios, y vas a escribir 6 cosas que tú crees que deberías. Lo primero que se te venga a tu mente cuando escuchas la palabra debería. Yo debería, completa la frase, como tú quieras, ¿ok? Yo debería, y empieza a escribir qué es lo que crees que deberías. Son 6 frases, son 6 renglones los que hay que tomarse para escribir esta palabra y una frase que la complemente. Debería, y escribe qué es lo que deberías. Lo primero que se te venga a tu mente, ¿ok? No lo pienses, puede ser de cualquier ámbito. Lo que se venga a tu mente, escríbele allí. Debería, y escribe lo que consideras que deberías. Te voy a dar unos segunditos para que lo escribas, ¿ok? Sé que a veces a algunas personas se les hace más difícil escribir qué es lo que deberían. A otras tienen como mucho más rapidez para ubicar qué cosas creen que deberían ser o hacer, puede ser también. Espero que ya las hayas escrito. Muy bien. Espero que ya tengas tus 6 frases escritas. Y si ves este video posteriormente y no las tienes la ventaja de poder pausarle. Toma tu bolígrafo, toma tu hojita y escribe esas 6 frases. Debería, y escribe qué es lo que tú crees que deberías. Y una vez que ya las tengas, por favor, léelas en voz alta. Lee en voz alta lo que tú escribiste. Debería con lo que escribiste a un costado, ¿ok? Por ejemplo, una persona podría escribir, yo tengo aquí algunos ejemplos. Debería ser más organizada. Debería trabajar más. Debería comer menos. Debería hacer más ejercicio. Debería relacionarme mejor con los demás.
Esos son algunos ejemplos de deberías. Tú obviamente tienes tus propios deberías, ¿verdad? Ok, ahora, de acuerdo a la autora de este libro que hemos estado hablando, la palabra debería no debería existir en el vocabulario, porque cuando decimos debería nos lleva a una exigencia, nos lleva a un punto de que algo tenemos que hacer y de que no llenamos una expectativa. Y normalmente eso también es algo que venimos arrastrando también de nuestras familias y de nuestros padres. A algunas personas les pasa que les dicen, deberías ser doctor, deberías ser maestro. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien en su familia fue doctor o maestro y entonces debería ser, es una exigencia. Y muchas personas estudian una carrera en base a esos deberías. En realidad no les gustaba, en realidad no querían, pero en su casa les dijeron que deberían ser médicos, que deberían ser maestros, que deberían hacer tal o cual cosa, y a lo mejor no querían, pero esa era la expectativa, y como esa era la expectativa, entonces pues había que cumplirla. Y muchas personas viven en ese punto de frustración y de yo no quería haberlo hecho, pero lo hice por un debería. Aquí el punto es que en nuestro mundo consciente de adultos también hacemos esas cosas. Seguimos poniendo exigencias de ese debería, y a veces cuando no llegamos a ese punto de exigencia, entonces nos frustramos, entonces nos enojamos, entonces vienen sentimientos que no son positivos y que no son favorables para nosotros por la cuestión del debería. En cambio, esta autora nos dice que podríamos cambiar esta palabra de debería ahora con mayor conciencia por cosas como, si realmente quisiera, podría. Fíjate cómo toma un sentido bien diferente cuando tú dices, por ejemplo, debería comer menos, a cuando dices, si realmente quisiera, podría comer menos. ¿Sí te das cuenta cómo incluso en tu cerebro las cosas cambian? La manera en la que ves las cosas, la perspectiva cambia cuando tú dices, si realmente quisiera, podría. Y es verdad, si tú quisieras cambiar algo, si tú quisieras mejorar algo, si tú quisieras avanzar en algo, podrías hacerlo, claro que puedes hacerlo, pero no porque deberías, no porque tienes que complacer a nadie. No es lo mismo debería, que tiene que ver con una exigencia, a podría o quiero. Son cosas diferentes, porque cuando tú dices, yo podría hacer esto si realmente quisiera, o yo quiero hacer esto, hay una revolución dentro de ti y de pronto dices, es verdad, yo tengo el potencial para hacerlo y tengo el potencial para cambiar cosas, y si realmente quisiera, en verdad yo podría hacer esto. Entonces, por ejemplo, si tú dices, deberías hacer más ejercicio, ¿por qué deberías? ¿Quién te puso? ¿Quién te dijo que deberías hacer más ejercicio? Debería estar más delgada. ¿Quién te dijo que deberías estar más delgada? ¿Por qué? ¿Quién te puso esa exigencia? Debería ser más inteligente. Sí, ¿quién te dijo eso? ¿No? O sea, ¿por qué existe el debería? En cambio, si tú dices, si yo quisiera, podría estar más delgada. Es cierto. Y ahora pregúntate, ¿y quieres? ¿Realmente quieres? Y si sí quieres, ahora te puedes preguntar, ¿por qué no lo he hecho? O sea, si sí quiero, y si realmente al saber que quiero, sé que puedo, entonces, ¿por qué no lo he hecho? Y cuando me pregunto por qué no lo he hecho, entonces empiezo a analizar cosas en el fondo de mí, y a lo mejor empiezo a darme cuenta que hay una razón más profunda dentro que no me ha permitido hacer eso, pero que no tiene que ver con una exigencia de un debería, tiene que ver con que a lo mejor no me he dado cuenta de que me estoy dañando. Por ejemplo, una persona que de pronto tiende a comer mucho, tiende a comer más de lo que debería, y a lo mejor tiene una cuestión de sobrepeso, tal vez no se ha dado cuenta que la raíz del problema no tiene que ver en realidad con la cuestión del sobrepeso. Fíjate, si decimos, debería bajar 20 kilos, pensemos en una persona que necesita por salud o por estética, como ella lo sienta, bajar 20 kilos. Si la persona dice, debería bajar 20 kilos, no va a accionar porque ese debería es una imposición, es una carga. En cambio, si la persona dice, si yo quisiera, podría bajar 20 kilos. Entonces su mente empieza a pensar y dice, es verdad, si yo quisiera, en verdad yo podría bajar 20 kilos. Y ahora, ¿y por qué no lo he iniciado? ¿Y por qué no lo he hecho? Entonces, si me digo, ¿por qué no lo he hecho? Me pongo a pensar. Y tal vez me dé cuenta de que, ok, no lo he hecho porque en el fondo me da miedo dejarlo a la mitad, porque en el fondo a lo mejor
Y si no me sale tan bien y alguien supo que yo había dicho que si yo quisiera puedo hacerlo y me lo propuse y no lo termino y a lo mejor se van a burlar de mí, van a decir algo negativo de mí, me van a humillar. Entonces, si te fijas, si yo quisiera, podría, nos lleva a preguntarnos el por qué no lo he hecho y nos lleva entonces a entrar más profundo en nosotros y a encontrar, es como llevar un hilito y empezar a jalar el hilito y empezar a encontrar la razón por la que tal vez no hemos hecho algo y darnos cuenta que hay algo en el fondo más profundo y más fuerte que un simple yo debería hacer eso porque así dice el mundo que debería ser. Es bien diferente. Y esto también va muy pegado de la parte del amor propio, porque en verdad personas que han estudiado muchas cosas que tienen que ver con esta parte se dan cuenta y han sacado algunos escritos donde mencionan que la cuestión, por ejemplo, del peso tiene que ver mucho con el amor propio. Tiene que ver con una cuestión de que desgraciadamente a lo mejor desde pequeños no recibieron esa parte de amor, a lo mejor las situaciones en su casa fueron muy difíciles, de abuso de algún tipo, de carencias de algún tipo, y sabes que todas las personas que de pronto usamos la comida para llenar un vacío en nosotros, no sé, analízalo. Si alguna vez has estado muy estresado, fíjate y a lo mejor te da por comer. Si alguna vez has estado muy deprimido, fíjate y a lo mejor te da por comer. A lo mejor una cuestión de mucho enojo, un sentimiento de impotencia de alguna cosa te lleva a comer. Entonces, si te fijas, la raíz del problema en esta situación tiene que ver con una cuestión de llenar un vacío. Entonces, a veces eso lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, fíjate, en una cuestión de sobrepeso estamos hablando de que se llena un vacío con la comida, pero también estamos hablando de que, ¿qué es lo que produce cuando comemos mucho y empezamos a subir de peso? Una persona que a lo mejor era delgada, pasó por una situación muy difícil, de pronto no se da cuenta y por cuestión de depresión, de estrés, de frustración, de tristeza de la situación, empieza a comer de a poco, pero no lo controla y vamos, y de pronto empieza a subir de peso y empieza a subir de peso y empieza a subir de peso. ¿Sabes en el fondo a qué se debe esto? Una de las cosas a las que se debe tiene que ver con una necesidad de protección. Porque usamos esos kilos extra como un caparazón, como una protección, como un punto de a mí no me vas a dañar. Me hiciste daño, pero ya no me vas a dañar, nadie me va a dañar. Y entonces utilizamos esos kilos extra como una cuestión de protección. Y eso también tiene que ver con que en el fondo hay una parte de un hueco, de un vacío que no fue llenado. Y ese vacío puede ser llenado con dos cosas. Puede ser llenado con comida, pero también puede ser llenado con una cuestión de amor y aceptación. Ahora, ¿por qué es más fácil para una persona? Hablando de este mismo ejemplo del sobrepeso, lo pongo porque es algo muy común que nos ha pasado a muchas personas. Me cuento entre ellas en algunos momentos de mi vida. Es muy común, pero muy común, que una persona que tiene sobrepeso, pero de pronto se dio cuenta y dijo así como lo que estamos diciendo, si realmente quisiera yo podría perder tantos kilos, y en verdad se reta y en verdad dice lo voy a hacer, y entonces empieza a amarse más, desde el punto en el que decidió que si quisiera podría. Es un avance en la cuestión de amarse más, es un avance en la cuestión de valorarse, es un avance en la cuestión de decir, oye, yo me voy a cuidar porque no me quiero enfermar en un futuro, yo me voy a cuidar porque me amo. Esa es la razón principal para cuidarse. No debería ser por estética, no debería ser porque así es el patrón de las revistas y porque así todo el mundo dice que alguien se ve más bonito, más bonita. No debería ser por complacer a otros y por querer parecerse a los demás. Debería ser por una cuestión de amor hacia nosotros mismos, de decir porque me amo, me cuido, y me cuido porque no quiero estar enfermo, porque a lo mejor ahorita estoy sano, pero si no me cuido, en 5 años, en 10 años, en 15 o en 20, mi cuerpo me va a cobrar la factura y yo no quiero eso para mi vida. Entonces, si se fijan, todo está muy relacionado con la parte del amor propio, con la parte del realmente valorarnos y realmente querernos. Y cuando aprendemos a valorarnos y comenzamos a hacer esos cambios en
nosotros, las cosas empiezan a mejorar. Yo les había dicho la semana pasada, mucho de lo que tenemos a nuestro alrededor, de lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros mismos lo atraemos. Lo atraemos a través de lo que creemos que somos, y a veces esas cuestiones negativas en nuestra vida son por un punto de castigarnos, porque sentimos que no hemos pagado lo suficiente, les decía. Entonces nos seguimos castigando y seguimos haciendo que las cosas fluyan mal para darme el merecido. Pero cuando empiezo a valorarme, cuando empiezo a decir de mí mismo, ok, no voy a justificar lo que hice, pero en este punto de mi vida me valoro, en este punto de mi vida me apruebo, y comienzas a caminar en esa aceptación, las cosas también empiezan a fluir mejor a tu alrededor. En tu trabajo las cosas empiezan a ir mejor, con tu familia las cosas empiezan a ir mejor, en tu economía las cosas pueden empezar a ir mejor, porque ahora tú cambiaste una pauta en ti y ahora tú sientes que eres merecedor de cosas buenas. No de cosas malas que te venían sucediendo en el pasado, sino ahora de cosas buenas, que eres merecedor de lo que el universo, de lo que Dios quiere darte, de lo que quiere transmitir para tu vida, porque hay una razón por la que estás aquí y no solamente es para venir y sufrir, ¿sí? Entonces, vamos a la partecita del espejito. Les dije que tuvieran a la mano un espejo. Este espejo es para que hagan algo muy sencillo, pero a la vez muy difícil. No sé si les resulte a la primera. Si no les resulta a la primera, no se preocupen. Lo pueden practicar y practicar. Y créanme que cuando uno trae patrones en su vida de mucho daño, de a lo mejor de la niñez y de mucha falta de amor hacia uno mismo, es muy difícil hacer esto y hacerlo bien a la primera. Normalmente tratamos de esquivarlo. Casi siempre tratamos de esquivarlo porque no nos sentimos merecedores ni siquiera de lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Y lo único que vas a hacer es tomar el espejo frente a ti, de manera que te veas literalmente a tus ojos. Tienes que verte tus ojos como si estuvieras hablando con otra persona. Voltea a ver tus ojos y repite conmigo: te amo y te acepto tal como eres. Te amo y te acepto tal como eres. Eso es algo para que te digas a ti mismo, pero viéndote en un espejo y viéndote a los ojos. Y si mientras te lo dices no eres capaz de sostenerte la mirada y se te va y tu cerebro te manda hacia otro lado y bajas la mirada o la desvías, no te preocupes, es algo muy normal. Es una señal de que, como dijimos, no estamos acostumbrados a valorarnos y amarnos. Pero si puedes decírtelo a los ojos con toda seguridad y realmente con amor, como si se lo dijeras a la persona que más amas, como si se lo dijeras a tu hijo si tienes hijos, viéndolo a los ojos, como si se lo dijeras a tu esposo o tu esposa o a la persona que más ames, con toda sinceridad y con toda honestidad, si puedes verte a los ojos y decirte esas palabras: te amo y te acepto tal como eres, sin titubear, sin desviar la mirada y sin sentirte falso o hipócrita, felicidades. Porque habrás hecho un paso increíble en este aspecto de valorarte, de amarte, de respetarte y de empezar a sentir que eres una persona que en verdad eres diferente a los demás porque tienes tus propias cualidades y virtudes y estás aquí para hacer algo muy bueno por otras personas. Entonces, ese es el primer paso. Practícalo. Si no te salió bien la primera vez, si se te fue la mirada, si sentiste que era falso, si sentiste que esto no es para mí, si te dio coraje, si dijiste qué tontería, o sea, cualquier cosa negativa donde no hayas podido decirte esas palabras viéndote a los ojos, no te preocupes. Es señal de que si lo intentaste vamos por el camino correcto. Hay que hacerlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque tienes un subconsciente y en la medida en la que tú te digas que te valoras, que te apruebas, que te aceptas, esas partes en ti que no eran buenas o favorables van a ir cambiando, esos pensamientos van a ir cambiando y créeme que todo a tu alrededor va a empezar a fluir mucho mejor, pero no porque sean palabras mágicas, sino porque tú en verdad te vas a valorar más. Y si te valoras más, vas a entender, por ejemplo, si trabajas y prestas un servicio, vas a entender que tus servicios valen, ¿sí? Esa es una de las cosas en las que a veces las personas nos desvalorizamos. El hecho de, hay competencia, por ejemplo, un estilista, hay muchos estilistas y también muchos plomeros y muchos electricistas, y hay mucho de todo en realidad, en todas las ramas hay mucho, ¿sí? Hay competencia. Entonces, de pronto, ¿por qué una persona da más barato que otra persona? Desgraciadamente, la mayor parte de los casos de que una persona abarate su trabajo tiene que ver con que no se valora.
Tiene que ver con que no valora todo lo que hace, que no se da cuenta que su trabajo es un trabajo de calidad, un trabajo bien hecho, de que es una persona que hizo un trabajo que merece cierta paga. Entonces, esa es una de las áreas donde tú te puedes dar cuenta si te desvalorizas. O cuando una persona te agradece y tú no aceptas la gratitud de la persona, tú la rechazas. Es muy común decir, cuando alguien te dice gracias, responder, de nada. De nada, por nada, ni lo digas. Yo sé que para muchas personas eso es como es para no verme como egocéntrico y no verme así como que, wow, qué importancia me doy a lo que hago. Pero no tiene que ver con una cuestión de cortesía, no siempre tiene que ver con una cuestión de cortesía. Si una persona te agradece, acepta la gratitud. No es grosero y no es descortés aceptar la gratitud de alguien. Entonces, ¿cómo le podrías responder a una persona si te dice gracias? Gracias por eso que hiciste. Al final lo hiciste. No digas no fue nada porque claro que fue, algo hiciste por lo que te están agradeciendo, ¿no? Entonces, claro que fue, pero tú no estás aceptando la gratitud y a veces no aceptamos la gratitud por la misma situación. No sentimos que lo que hicimos tiene valor porque no nos valoramos a nosotros mismos. Entonces, una bonita manera de aceptar la gratitud es decirle a la persona con gusto o fue un placer. Si lo que hiciste fue con mucho gusto, claro está, ¿verdad? O si fue placentero. Puedes decirle a la persona que sí o que sí acepta su gratitud. Es una cosa muy bonita y puedes empezar a practicarla y eso te va a ayudar muchísimo a valorarte todavía más, ¿ok? Y bueno, por último, chicos, vamos a poner un ejemplo que seguramente ya han escuchado antes, pero no está de más repetirlo en este live. Y que tiene que ver con, si tú tomas un billete en tus manos de 1,000 pesos aquí en México o en tu país, toma el billete más grande que exista en tu país, ya sean dólares o ya sea la moneda que se maneje en tu país. Toma el billete más grande que exista. Tú lo tomas aquí en México, por ejemplo, un billete con valor de 1,000 pesos, que es la denominación más grande. Entonces, es un billete, que vale mucho, vale mucho. Y si yo ese billete lo estrujo, si yo ese billete lo escupo, lo tiro al piso, lo pisoteo, lo mojo incluso y después lo extiendo, ese billete por todo lo que yo le hice, ¿cuánto vale ahora? Después de todo lo que le hice, después de pisotearlo, tirarlo, escupirlo, mojarlo, tratarlo de lo peor, rayarlo, ¿dejó de valer 1,000 pesos? ¿Acaso? No. Puede estar arrugado, pisoteado, mojado, rayado si tú quieres, pero sigue valiendo 1,000 pesos. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros y eso es lo mismo que pasa contigo. Tal vez la vida no te ha tratado de la mejor manera como tú quisieras. Tal vez te han sucedido cosas muy fuertes en tu vida, muy difíciles. Has tenido que pasar por situaciones que te han arrugado, que te han quebrantado, que te han lastimado, que te han hecho llorar, que te han hecho sufrir mucho. Situaciones en las que a lo mejor dices, yo ya no puedo más, yo hasta aquí, yo ya no quiero seguir. Pero aún así, tú sigues valiendo 1,000, sigues valiendo lo mismo, sigues siendo la misma persona, sigues teniendo el mismo valor que cuando llegaste a este mundo, sigues teniendo el mismo valor y tal vez hasta hayas incrementado tu valor porque todo eso que te ha sucedido y el aguante que has tenido seguramente ha hecho mejoras en ti. Tal vez no te has puesto a verlas, pero estoy seguro que ha hecho mejoras en ti. Te ha hecho tal vez una persona mucho más fuerte, más sólida, más aguerrida, más comprometida, más capaz. Así es que no por todo lo que te ha sucedido has perdido tu valor. Todo lo contrario. Tienes todavía más valor tal vez del que tenías anteriormente. Tienes mucho valor y realmente es importante que tú te la creas, que creas que tienes ese valor y comiences a actuar de esa manera. ¿Ok? Entonces, chicos, pues ya los dejo. Fue un gusto estar con ustedes. Espero que este tema sea de utilidad para ustedes.
pueden escribir dudas, pueden escribir sus comentarios. Para mí es muy bonito leer sus comentarios y también pues tener esa parte de interactuar con ustedes. Y sabes también que puedes compartir este link, lo vamos a estar subiendo también al canal y por allí te voy a estar poniendo la liga para si quieres compartirlo desde allí. Y espero en verdad que pueda ser de utilidad, de bendición para tu vida, y pues nos vamos a estar viendo con el favor del Creador la próxima semana con otro tema que de alguna manera es continuación de lo que estamos haciendo. No te olvides de repasar el tema, no te olvides de hacer los ejercicios, pero sobre todo, no te olvides de darte el valor que tú tienes, ¿ok? Bendiciones, chicos.